afrontábamos como conjunto. Pues a continuación, pues nuestra compañera Luz Victoria también va a formular una serie de cuestiones a la mesa para que puedan también ser respondidas. Bueno, durante la jornada hemos mencionado el trabajo que se necesita conjunto y regional para llevar a consensos que permitan un trabajo unificado con las enfermedades raras. Ese trabajo fue iniciado en Costa Rica y obtuvimos un documento de gran valor. Ese es el primer documento de consenso en el marco del primer foro de alto nivel. Ese documento de consenso reunió, aparte del movimiento asociativo, a personal del Ministerio de Costa Rica. También nos acompañó alguien del Ministerio de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Panamá, de Paraguay, República Dominicana y de Uruguay. O sea que de verdad lo resalto, es un documento de alto valor que reúne representantes de toda la región. Y la propuesta es: sigamos trabajando sobre ese consenso, evaluémonos, miremos qué hemos avanzado, qué nos falta y dónde están las dificultades. Y ese documento, como para poner en contexto a todos los asistentes, globalmente trata unos temas que son: el primero es generar una definición global de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Si nosotros hiciéramos un análisis de cómo están definidas en los países, encontramos diferentes formas o no la encontramos, como han manifestado ustedes. Si nosotros nos comparáramos o por lo menos lleváramos una mirada a Europa, sabemos que hay una unificación de definición de enfermedades huérfanas que les permite hablar el mismo idioma. Lleguemos a eso mismo y yo creo que podemos comprometernos con algo para llegar al consenso de cuál es la definición ideal para nuestra región. Ese como primer tema. El segundo tema que abordamos en ese consenso fue el diagnóstico oportuno. Bueno, los estudios en serio nos dan a conocer las dificultades que tienen los pacientes para llegar a ponerle nombre a la enfermedad que padecen. Y eso es muy importante. Es muy triste encontrar familias que deambulan de un lado a otro en un sistema de salud tratando de conocer un diagnóstico y pasan muchísimos años y no lo consiguen. Pero lo más grave es que mientras tanto van teniendo el segundo o tercer hijo que quizás llegue con la misma enfermedad. El diagnóstico oportuno sí tiene que ser una misión de todos. Y el diagnóstico oportuno tiene algo que va muy ligado y que tiene que estar en la cabeza de todos. El conocimiento, que le llegue el conocimiento sobre todo al médico, que le permita pensar en la enfermedad, porque si no piensa en ella no la diagnostica. Y si no piensa en ella es porque no la conoce. Necesitamos educación, y ya lo decía el doctor Julián, dentro de las facultades de medicina, que sea un paso inicial para llegar a diagnósticos más rápidos. Otra propuesta en ese sentido pudiera ser redes diagnósticas de la región, aprovechar lo que un país tiene para que le sirva a los otros. Las enfermedades no debieran tener fronteras, por ejemplo. Aquí hay una serie de compromisos que yo creo que van a quedar en manos de nuestros representantes de los ministerios para que revisen, hagamos un chulear o un checklist de qué ha pasado y en qué hemos avanzado. Pero como les dije, voy a tocar los temas globalmente. Ya el diagnóstico y esa formación de profesionales quedó mencionado. Ahora, otro punto que tiene el consenso, otro punto ya grande es garantizar el acceso en equidad a los tratamientos. Ante un diagnóstico que tiene tratamiento, toda familia, todo paciente, lo que
aspira es a poder tratarse. Y señores de los ministerios, al paciente la necesidad no le deja pensar ni en cuánto cuesta. A mí me parece tan triste que tengan que haber comités que digan este sí o este no por dinero. Es un tema que debiéramos poder manejar de otra forma. Los recursos son importantes, nunca van a ser suficientes, pero las gestiones se tienen que dar para que haya equidad en los tratamientos. Y quizás algunos países hemos logrado más avance y otros no, y ahí es donde podemos replicar buenas prácticas. El otro punto, garantizar la atención integral. El paciente, a pesar de tener una enfermedad rara, que muchas veces lo incapacita, que le hace tener la necesidad de recurrir a los servicios de salud muy constantemente, pues le toca desplazarse de un lado para otro, sometiéndose él a movilizarse en muchos lados y también sometiendo a que su cuidador no pueda hacer más que llevarlo al médico. Necesitamos un tratamiento integral, pero debemos ir más allá, que sea en centros de referencia. Y yo pienso que inclusive nosotros no debiéramos ser tan ambiciosos en la primera etapa, pero sí por lo menos centros especializados, que les brinden esa atención integral, sin esa dispersión geográfica, que logren diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por lo menos en un mismo sitio. Ese sí debiera ser un objetivo común. Y ejemplos en Latinoamérica de esos centros integrales de atención o centros de referencia son muy pocos, pero pongámoslos sobre la mesa, miremos qué hay que tomar de ellos para que hagamos un trabajo que nos permita tener centros de referencia. Y ese abordaje integral pues debiera ir más allá de que el paciente tenga servicios de salud, debe tener otro tipo de servicios, acompañamiento psicológico, programas de inclusión. Hemos dejado abandonados nuestros pacientes en nuestros países sin inclusión. Hay una deserción escolar muy grande. Las limitaciones para acceder a un trabajo digno pues son muchas y todas motivadas por la misma enfermedad. Así que ahí hay un trabajo muy grande para hacer de todos los países y lo mío es un llamado de atención a que comencemos ese trabajo conjunto. El otro tema es sensibilizar sobre las enfermedades raras, promover una vida más sana y la prevención de las enfermedades. ¿Cómo lo hacemos? Visibilizándonos, mostrando que las enfermedades existen, que tienen necesidades, que los pacientes deben ser tratados diferencialmente. Así que pues es un tema que también conjuntamente debiéramos hacer programas de sensibilización. Y ahí termino los puntos que engloban ese primer consenso y que pues yo creo que nos da la pauta para comentar con nuestros acompañantes de los ministerios algunos de esos temas. Muy bien. Pues muchas gracias, Luz Victoria. Bueno, hemos tenido también esa visión que nos ha trasladado Luz Victoria de todo ese trabajo que iniciamos en el primer foro. Estamos celebrando este segundo foro en el marco que hemos tenido la oportunidad esta mañana también de conocer los datos que nos aportaba el estudio en serio de Centroamérica. Y bueno, el primer reto que yo les trasladaría a las compañeras y compañeros que nos acompañan representando y a los diferentes ministerios es cómo creen ellos que podemos priorizar las siguientes acciones a desarrollar para poder lograr ese consenso del que nos trasladaba Luz Victoria como algo necesario. Es decir, esa hoja de ruta que ya hemos iniciado, hemos visto cómo en República Dominicana a raíz también de la participación en el primer foro, también se han podido revisar y adecuar las acciones que están realizando en su país para mejorar esa atención. Es algo extensible al resto de países que
que tenemos hoy aquí, que nos acompañan, pero habría que ir un paso más, ¿no? Es decir, el gran desafío que tenemos es la definición global de enfermedades raras. ¿Qué podríamos hacer en cada uno de los países que hoy están con nosotros para que esto pudiese ser una realidad en su país? Bueno, creo que el primer paso ya lo estamos haciendo. Estamos aquí, varios de los países que hemos sido convocados y que han participado, especialmente el día de hoy, cómo se ha podido conversar y dialogar. Creo que estamos muy claros que la definición, la mayoría de los países la está tratando en relación al contexto de prevalencia, ¿sí? Entonces, todos definimos una enfermedad rara, huérfana, catastrófica como tal, en un contexto de prevalencia. Mientras más o menos patologías en relación a esto encontremos. Pero yo creo que como región, sí, podríamos hablar de Latinoamérica, de Centroamérica, tenemos que marcar un punto para que a raíz de la definición podamos nosotros en cada uno de nuestros países poner un límite hasta para definir el costo. Y no hablo de costo por lo caro que signifique, sino que como alcanzamos los presupuestos para establecer el contexto de atención integral, sí se basa en eso. Si yo defino un número o le pongo un valor, podríamos decir que esta enfermedad me va a costar tantos miles de dólares, en el caso del Ecuador es mi moneda, en relación al número de pacientes que voy a atender, de pruebas diagnósticas que voy a realizar. Entonces, ya que estamos aquí, muchos de los países 12 y todos los países de Centroamérica que igual participaron en el estudio, los que ya tenemos una definición, así no sea homogénea, homologada, podríamos partir por ahí. Colombia, Ecuador, que ya lo ha venido trabajando un poco a nivel de OMS, OPS, sé que también ya hay una definición muy extensa, pero somos nosotros los que en relación a nuestra realidad tenemos que marcar un límite, ¿sí? Entonces creo que la primera parte es, ya que hay las oportunidades de trabajar como países, el hacer una mesa, exponer las definiciones que ya tenemos y llegar entre todos a un consenso y que desde aquí parta la socialización hacia organizaciones, si se puede decir, nosotros mismos como voceros de nuestros países y ya definirlo y poderlo, que ya se lo incluya en los acuerdos ministeriales que los hemos sacado ya como un concepto grande. Gracias. Sí, yo concuerdo completamente con Natalia en el sentido de que la mayoría de los países han tenido una definición basada en prevalencia. De todos los puntos, creo que es a pesar de las implicaciones que tiene, quizás el más sencillo de resolver, ¿verdad? Me parece, y de acuerdo a los datos que nos presentaban hoy en la mañana, que la mayoría de los países tiene una línea bastante similar en cuanto al número de personas diagnosticadas por total de población, que rondaba, o por lo menos la mayoría andaba en los 5 de cada 10,000, ¿verdad? Entonces yo más bien propondría a la mesa que a raíz de este segundo encuentro de alto nivel ya se establezca o se defina como propuesta de este evento ese número como la definición en cuanto a la prevalencia de estas enfermedades. ¿Y por qué así digamos tan tajante? Porque yo creo que el dar este paso nos permite continuar dando los siguientes pasos que nos toca dar, que en el caso nuestro, para lo que les comentaba ahora del centro de registro, si va a ser necesario, con base en ese número que ya quedaría definido a raíz de este encuentro multinacional, ir haciendo esa lista, y esa lista nos va a ayudar no solo para, otra vez vuelvo a lo que les mencionaba ahora, para visibilizar, para educar, sino para lo que mencionaba también la compañera Natalia con respecto a empezar a planificar y presupuestar lo que esto va a impactar a los diferentes sistemas de salud. Porque concuerdo también, que lo mencionaba ahora doña Luz, con respecto o sea, cómo el esfuerzo que vamos a tener que hacer para poder garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud en enfermedades que si bien es cierto,
hay que tratarlas, y eso creo que todos estamos de acuerdo, sí tienen un alto costo en algunos casos y eso tiene un alto impacto para sistemas de salud que creo que ninguno de nosotros de la región tiene holgura en cuanto a la parte presupuestaria. Eso es algo que hay que planificar y es algo que a su vez, y que creo que vamos a tocar ahora en los siguientes puntos, tenemos que ver cómo de forma conjunta, de forma articulada, podemos garantizar, disminuir el costo de estos medicamentos para que puedan llegar a una mayor cantidad de personas. La doctora de Jesús quería también intervenir de forma telemática. Bien, pues puede hacer uso si quiere la compañera de representando al Ministerio de Salud de Guatemala, la doctora Gloria Serrano. Bien, la verdad que para mí ha sido muy enriquecedor. ¿Se escucha? Ha sido enriquecedor estar en esta oportunidad aquí. Era mi acercamiento hacia enfermedades raras. No era un tema fuerte para mí, sin embargo, voy concientizada. Conozco que en el Ministerio de Salud existen los tamizajes neonatales, existen habilitados espacios para la rehabilitación en diferentes de los 44 hospitales con los que cuenta el Ministerio de Salud. 34 de ellos, o 37 de ellos, sí tienen fisioterapia para tener una asistencia en cuanto a la atención de rehabilitación se refiere. Estamos conscientes del compromiso que hay que asumir. El señor ministro habló de lo que ya nosotros estamos fortaleciendo a lo interno de los hospitales. Sin embargo, el reto es grande y yo creo que el compromiso no es solo de Guatemala, sino que es de todo Centroamérica y de todos los que están acompañándonos de Colombia y del resto de países que nos visitan, en donde podamos unificar una ruta para el abordaje, como hablábamos de la importancia de abordarlo desde el enfoque preventivo, del diagnóstico oportuno, del tratamiento oportuno y de buscar alternativas de solución, porque sabemos que los altos costos que requieren en la atención que a veces no se tiene como una estadística completa que nos pueda indicar la cantidad de insumos necesarios, porque día a día pues aparecen más casos, muchos de ellos no cuentan con un diagnóstico certero, otros sí. Entonces hay 6 tamizajes neonatales en uno de los hospitales nacionales y otros 6 en el otro hospital, o sea en total hay como 12 pruebas. Los altos costos que requieren estas pruebas también son grandes y pienso que sí tenemos que ser sensibles al tema y buscar las alternativas financieras que puedan dar sostenibilidad a una buena atención oportuna en cada uno de los hospitales. En realidad, la capacidad instalada no es en todos los 44 hospitales. Yo le diría que 2 regionales y 2 nada más de atención de hospital como San Juan de Dios y Roosevelt, que son de referencia nacional, ¿verdad? Eso no quiere decir que no actuemos y trabajemos desde la detección temprana y oportuna, del acompañamiento y de la sensibilización a nivel de la familia y de la comunidad, de tratar de buscar alternativas de solución. Hablamos inclusive de proyectos y programas sociales en los que se incluya, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que no tiene nada que ver con salud. Sin embargo, se ha pensado en programas específicos para impulsar programas de emprendimiento en niveles de atención primaria y comunitaria que puedan fortalecer los ingresos, porque los altos costos para una familia que tiene un niño con diagnóstico, por ejemplo, de hemofilia, lo que representa el traslado de su casa
al hospital y luego que en el hospital no siempre se tiene el medicamento, a veces se carece de ese medicamento. Entonces, el decirle, mire, necesitamos X medicamento, Y medicamento, y la madre tal vez no tiene tampoco la capacidad económica de respuesta. Existen a veces ángeles en el camino que están en los hospitales buscando soluciones y aportando, y tampoco es esa la solución. Tenemos que buscar un plan estratégico en que entidades de agencias de cooperación internacional, el mismo Ministerio de Salud, y buscar las alternativas posibles para poder dar respuesta a los casos que llegan a nuestros servicios. Existe la voluntad política, no sé cómo nos va a ir en unos 6 meses, sin embargo depende de nosotros los técnicos, porque a veces decimos el gobierno no hace, pero los que estamos en la parte técnica tenemos el compromiso de elevar este conocimiento y de decir cómo es que se define quiénes son parte de este conglomerado, porque no es solo la persona, es su familia, es su comunidad la que está afectada, y la búsqueda de estas soluciones conjuntas, el crear un plan en el que intervengan las organizaciones que están acá, los que trabajamos en el sector salud, y miren, tenemos que pensar en una serie de salidas que el primer paso va a ser contar con un criterio definido de qué son este tipo de enfermedades, una definición clara y precisa. La sensibilización, el acompañamiento familiar es para nosotros sumamente importante, y estamos en la mejor disponibilidad de poder hacerlo con el apoyo de todos y el acompañamiento de los que estamos acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bien, pues ya se ha puesto encima de la mesa, yo creo que una buena conclusión, la introducía el doctor Mario Urcullo, han coincidido los representantes ministeriales. Tenemos que ser capaces de generar una mesa que establezca el consenso en cuanto a la definición global de enfermedad rara. Es cierto que en el contexto mundial, a día de hoy, la prevalencia que define la enfermedad rara, el término que más presente está a nivel de los diferentes países en el contexto mundial es enfermedad rara que afecta a 1 de cada 2.000 habitantes, pero también es decir lo mismo que de 5 de cada 10.000. Es decir, estamos hablando de decir lo mismo, pero yo creo que esto es algo que nos puede generar ese consenso para poder trabajar en esa mesa. La duda que se nos establece también a veces al equipo directivo de Aliber y a todos los socios y socias de nuestras entidades es precisamente generar esa interlocución, ¿no? Es decir, porque hemos generado este espacio de debate donde invitamos a todos los representantes ministeriales, pero también existen diferentes foros en el ámbito de la región, y me estoy refiriendo al Parlamento andino, me estoy refiriendo al Comisca, me estoy refiriendo al Parlamento latino. En definitiva, hay diferentes entes ¿cómo es? Ahí me falta uno que hay otro organismo también específico que también se sitúa en Panamá. Ahora mismo he perdido el nombre, pero lo compartiré. Comisca sí, porque está en Salvador, Parlamento andino, la PAO, efectivamente. En definitiva, la dificultad que se nos plantea es a veces generar esas interlocuciones, es decir, pero yo creo que tenemos el reto por delante, y el reto lo marca también Naciones Unidas a través también de la OMS y de la Cumbre de Ministros de Salud Pública que se realiza en Iberoamérica. Yo creo que ese tiene que ser el vehículo para lograr que se genere ese consenso en base a la Cumbre de Ministros de Salud de Naciones Unidas y en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva es quien nos une a todos. No sé si la doctora Yocastia quiere también hacer alguna intervención de forma telemática. Sí. ¿Te escucha? Sí, sí, adelante, te escuchamos perfectamente. Okay. Pues breve mi intervención.
nosotros es cierto que tenemos un reto por delante en cuanto a educar a toda la población médica y civil, toda la parte de estas enfermedades. Pero si no llegamos a una definición universal por todas las entidades, por todos los países, se va a dificultar. Entonces, yo entiendo que la participación, la participación de Aliber la última actividad que tuvo la ONU, es importante que los organismos internacionales también se muestren su interés. Yo entiendo que OPS, así como Comisca, también debe sentarse a la mesa y así mismo como ellos tienen distintos documentos que son el resultado del acuerdo entre todos los países de la región, no solo los que estamos aquí presentes en esta tarde. Asimismo, haya un consenso oficial de estas instituciones en cuanto al tema, porque de esta manera incluso ellos tendrán que disponer parte de sus proyectos y planes a nivel territorial de cada uno de nuestros países, brindarnos el apoyo para poder implementar todas las políticas y estrategias que nosotros nos propongamos realizar. Entonces, porque, o sea, es obvio que cada país puede presentar cada uno un punto de vista distinto de acuerdo a su contexto epidemiológico, pero si tenemos un ente neutral, así como la alianza, podríamos tener una mayor cobertura, no a nivel, no una definición a nivel regional, sino una definición universal de que todos estemos alineados bajo la misma definición que incluya no solamente el contexto estadístico de las enfermedades, sino también el contexto mental, el contexto económico, el contexto humano, así como el ser humano es integral, así también tenemos que desarrollar una definición que sea holística al contexto de todo lo que viven los pacientes con estas enfermedades huérfanas, para que de esta manera entonces sí tengamos nuestros planes definidos claramente y los puntos que debemos de trabajar en torno a ello. A pesar de que es aplaudible, se aplaude el tema de que cada país ya ha tomado las iniciativas, hay países que tienen sus leyes, se ha propuesto una ley también en cuanto al tema de República Dominicana, pero si cada uno tiene una definición distinta, es como que estuviéramos hablando diferentes idiomas, como decía la colega. Entonces, yo abogo y recomiendo que en la mesa también se sienten estas instituciones internacionales y que también ellos desarrollen planes transversales a los que ya poseen para toda la región, que podría iniciarse de que cada país, cada ministerio, presente la inquietud y haga la solicitud, como solemos hacer nosotros, al representante nacional de la OPS de cada país para que se establezca una estrategia regional que puede abarcarse, ampliarse luego a nivel universal, para que entonces podamos tener planes bien definidos dentro de las políticas de cada país, lo cual sería un compromiso luego para cada país que esto se pueda cumplir. Porque algo que tienen nuestros países lamentablemente es que muchas veces si la persona que defiende o impulsa un proyecto o una política nacional no está, pues se vuelve insostenible. Pero si se convierte en un compromiso país con estas instituciones de las cuales ya el presidente ha mencionado algunas, entonces eso hace que se tenga la responsabilidad de cumplir con los compromisos que se establecieron en la misma. Es cuanto. Muchas gracias.
contiene en su artículo número 6 esta necesidad de tener un centro de registro especializado de enfermedades raras, e inclusive va más allá definiendo quién tiene que tener esto. Y es el Instituto Costarricense de Investigación en Nutrición y Salud, que es un órgano que está adjunto al Ministerio de Salud. Aquí, perdón que me extienda un minuto más, pero quizás explicarles que la parte de prestación en Costa Rica no está a cargo del Ministerio. La prestación de servicios de salud está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Ministerio tiene otras labores más de tipo de rectoría y demás, pero específicamente sí depende directamente del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que eso pues también nos va a permitir a nosotros tener un control y tener una definición clara de cuáles son las enfermedades raras presentes en el país y las características específicas de cada una de ellas. No sé si alguna compañera quiere hacer alguna. Sí. Tengo entendido que la CIE 10 es con la que nosotros en Guatemala trabajamos el sistema de registro. Y en la CIE 10 no todas las enfermedades huérfanas raras se encuentran, todas estas patologías. Pero me parece que en la CIE 11 sí aparecen un poco más de registro ya establecido dentro del marco de las patologías. Es bastante oneroso a veces el cambio, porque a pesar de que el sistema de registro en Guatemala es uno de los más fuertes, es valioso y es muy enriquecido, no tenemos esta variable de enfermedades raras tan a la vista. Esto representaría otro gasto mucho más importante, porque el solo hecho a veces de enfocar una casilla más que diga, por ejemplo, pueblos indígenas, que son 23 idiomas mayas, se clasifican abajo, pero solo se tiene una casilla. Y lo mismo estaba yo pensando que va a haber que ajustar estas bases donde se toman las variables, y que los epidemiólogos puedan darle la ruta necesaria para buscarlas. Porque lo que hablábamos en la parte inicial es que no es fácil establecer diagnósticos precisos para enfermedades raras. Y sí, vamos a hablar yo no manejo mucho del tema, para mí es una primera experiencia en este tema. Sin embargo, el Infonet yo no lo conocía, y me imagino que aquí los que son genetistas y los que están trabajando dentro de este marco sí lo manejan. Pero sí es importante que no quede en una base alejada, sino que lo que yo quiero llegar es que sea parte dentro del marco del sistema de información, se vayan gestionando o creando estas patologías que quizás sean las más frecuentes de las enfermedades raras, por decir así, que puedan irse incorporando y que puedan establecerse de los centros de epidemiología una vigilancia específica para este tema. Yo creo que por ahí voy. Sí, solo un minuto más. Es que me acordé que ahora que estábamos en el almuerzo, otro de los temas que hablamos, y creo que es algo que me gustaría compartir con ustedes de la experiencia de Costa Rica, tiene que ver con el expediente digital único en salud. Y es que nosotros en este momento tenemos toda la información de todos los pacientes del sector público en un solo sistema de información y registro. E inclusive nuestras instituciones, digamos, que trabajan en el sector público en este momento también se están incorporando dentro de esto. Y este centro de registro que les mencionaba estaría generando la información en tiempo real para que el médico tratante, en el mismo momento que el diagnóstico se haga y que se registre, pueda tener acceso a ello. Y se los quería comentar, por lo que hablamos en el almuerzo, de que es muy importante el hecho de poder nunca puedo decir esa palabra, los diferentes entes que participan en la parte sanitaria. Inclusive nosotros estamos dando un paso más a tratar de incluir sector privado dentro de esa posibilidad de interactuar los diferentes sistemas del país.
y la oportunidad de mejora, que de hecho lo conversamos con una gente de Colombia hace unos meses que estuvieron de visita en el país, es que muchos de los prestadores de salud que van surgiendo en los diferentes países tienen sistemas distintos y a la hora de tratar de llevarlos a esta dinámica de expediente único es muy costoso. Entonces, desde que nazcan todos estos sistemas de registro que vamos a hacer, el consejo sería tratar de una vez de pensar en esta posibilidad de interoperatividad. Bueno, hemos hablado de 2 temas, hay muchos más por hablar, pero en esos 2 temas, ¿cuál es el compromiso que nos llevamos? Para que quede por escrito, por favor. Registro y actas y compromisos. No, yo creo que parte de los compromisos es seguir trabajando. Esta es una realidad que en este momento es visible para la mayoría de nosotros. Ya no deberíamos hablar de enfermedades invisibles, realmente ya tenemos las capacidades, creo que en su mayoría lo evidenciamos un poco en el estudio, tenemos que fortalecer el tema del diagnóstico, la capacitación. Parte de los compromisos es fortalecer el registro, con este registro poder nosotros ya establecer un perfil, un diagnóstico epidemiológico y que con esto generemos las políticas que nos permitan avanzar en el diagnóstico oportuno, tratamientos integrales, no solamente farmacológicos, que involucren tanto al paciente como a la familia. Entonces serían los primeros pasos. Yo creo que el tema de la definición lo dejaríamos ya bajo un tema de contexto general, donde todos tenemos que participar. Esperaríamos que las organizaciones mundiales también aporten con la intervención de Aliber y nosotros seguiríamos trabajando en eso. Doctora, gracias. Resumo, fortalecer el registro, establecer perfil epidemiológico y trabajar en conseguir tratamiento integral. Ok, anotado. Muy bien, pues ya vamos llegando al final, quedan 3 minutos para cerrar este panel y le voy a pedir a los compañeros de la mesa que puedan despedir también con un mensaje con el que ellos reforzarían. Tal vez, para mí, igual que empecé, termino. Creo que aquí lo más importante son las alianzas que podamos hacer. Quisiera incluso llevarme para mi país y que también ustedes muchos contactos para poder seguir caminando en conjunto. Esto nos va a servir para un montón de cosas, nos va a servir para investigar, nos va a servir para tener diagnósticos más precisos, nos va a servir para poder hacer compras regionales, que eso va a abaratar los costos de los pacientes y que es un tema, ahora que mencionaban Comisca, que pronto hay reunión de Comisca y ahí se va a llevar esto como una necesidad y que lo podemos extender a otros países de Iberoamérica. Entonces, reitero el agradecimiento y les digo que ahora juntos sí vamos a poder lograrlo. Bueno, al igual que los demás, pues pienso que trabajando en conjunto vamos a poder darle una mejor calidad de vida a estos pacientes, que este compromiso que hemos hecho no se quede solamente aquí, sino que trabajemos de manera continua para que cuando volvamos a reunirnos el próximo año tengamos pues propuestas bien fructíferas, ¿verdad? Que nos ayuden a todos a trabajar en una sola salud. Bien, yo me sumo casi que a lo mismo, unificar los criterios de indicadores para poder tener datos cuantitativos que puedan justificar un plan conjunto en donde podamos incorporar no solo los intereses de la persona afectada, sino la motivación y el soporte emocional a la familia,